Hola, queridos alumnos de la maestría en psicología clínica. Este es el video correspondiente a la semana número 1. Y bueno, estos videos son más que nada para poder clarificar como algunas situaciones que han revisado muy probablemente ya en sus documentos o en el documento en extenso y que bueno, también hay que clarificar o considerar o tomar quizá como puntos importantes o relevantes con respecto a esta materia que estamos cursando, que es la de psicoterapia familiar. Una cuestión importante y de resaltar en este documento que ya revisaron o van a revisar es la importancia de la familia. Pero esta perspectiva que vamos a considerar de la familia es desde un panorama o desde un encuadre mucho más sistémico. Eso es importante tomarlo en cuenta, sobre todo porque hay muchas definiciones con respecto a la familia, pero en particular desde una perspectiva sistémica vamos a ver una consideración un poco más específica con relación a ello. Y bueno, también es importante tomar en cuenta que al ser seres sociales, pues necesitamos formar parte de un entorno un poquito más amplio, que en este caso el sistema primario que tendríamos, pues sería la familia. En ese sentido, hay que considerar también que la familia va a ser este espacio, este lugar donde vamos a tener este cuidado, el apoyo de los miembros que están ahí. Obviamente vamos a hablar de la parte de la educación, la satisfacción de necesidades y demás, que es importante también considerarlas y sobre todo porque dentro de de este rubro vamos a tomar en cuenta que ahí es donde vamos a aprender diversas cosas y obviamente también se van a manifestar ciertas conductas que tenemos que considerar en este sentido. Dentro de la familia también vamos a clarificar algunos roles. En algunos casos hay familias donde los roles están bien claros, bien establecidos. Hay otros lugares donde no. Eso también es importante tomarlo en consideración y sobre todo porque cuando atendemos una familia, esto es algo que tenemos que indagar, que tenemos que considerar, sobre todo porque en algunas ocasiones los roles no están bien definidos o se sobreentienden o incluso pueden ser roles distintos. Es decir, los papás quizá a lo mejor ceden el rol de maternaje o este tipo de cuestiones a los hijos mayores o a alguno de los hijos. Entonces los hijos empiezan a retomar como este papel de cuidado, de protección hacia la familia y los papás simplemente se deslindan. Y eso puede generar bastantes situaciones complicadas, por lo tanto tenemos también que tomar en cuenta o clarificar estos roles cuando estemos trabajando con familias. En ese sentido, y hablando desde esta perspectiva sistémica, también tenemos que considerar que cuando atendemos a una familia desde esta perspectiva, pues tenemos que considerar todo el ámbito sistémico, no nada más como decir, ay, sí, lo veo como un sistema, varios engranes, todos se tienen que relacionar, pero no, o sea, sí tenemos que tomar en cuenta y por eso dentro del documento está un poquito más acerca de la teoría general de sistemas, que es importante también que la tomemos en consideración y que tengamos estas generalidades para poder entender más adelante lo que otros autores están haciendo relación con respecto a ello. En este sentido, sí tenemos que considerar cuestiones importantes, sobre todo con las interacciones que vamos a tener entre los miembros de la familia, obviamente de manera interna e incluso lo que pueda haber hacia afuera con otros miembros de la familia, pues más extendida. En ese sentido, también es importante considerar o tomar en cuenta que al hablar de esta parte de la familia o de una terapia familiar, vamos a ver cuáles son estos patrones de interacción. Esto es muy importante que lo tomemos en cuenta, cuál es la estructura incluso que tiene la familia, incluso esta dinámica que se va a dar en torno a la familia. Recuerden que aunque tenemos algunas características muy generales, cada familia va a tener una particularidad y esa particularidad es la que nos interesa indagar, sobre todo porque ahí es donde vamos a considerar cuáles son las situaciones que no están yendo bien, que están saliéndose quizá de esas situaciones normales, vamos a ponerlo entre comillas, y que puedan estar generando estas cuestiones complicadas que llevan a una familia a solicitar una atención psicológica. Por lo tanto, tenemos también que considerar este tipo de cuestiones. Incluso al hacer un poquito más de indagación sobre ello, podemos ver que de repente se dan alianzas, estas alianzas que puede ser papá-mamá, que puede ser mamá y alguno de los hijos, o papá y alguno de los hijos, o mamá con todos los hijos contra papá. O sea, ese tipo de cuestiones hay que considerar que también tenemos que tomarlas en cuenta,
sobre todo porque eso también nos va a dar una idea un poco más clara de qué está pasando con este sistema familiar. Las diadas o estas alianzas son bastante importantes y muchas veces también nos ayuda incluso a manejar de forma más efectiva las herramientas que nosotros dejemos de tarea, sobre todo porque un tercero puede ayudar mucho a que se trabaje de forma grupal. Eso es importante también tomarlo en cuenta, sobre todo también considerar el momento en el que está la familia, si es un momento en el que apenas se está consolidando, si es un momento a lo mejor donde ya existe un nido vacío, pero a pesar de eso siguen los hijos estando presentes de vez en cuando. Tenemos que considerar muchas situaciones que habría que tomar en cuenta, incluso también la resistencia al cambio, eso es algo bastante común, lo podemos ver en la parte individual cuando atendemos a cada persona, pero en la familia también podemos verlo tanto que todos los miembros tengan como este tipo de resistencia o a lo mejor uno que pueda contagiar a todos los demás. Y recuerden sobre todo que esta resistencia muchas veces es porque se considera que si no se tiene esa resistencia y se cede a un cambio, se puede quitar la propia homeostasis. Recuerden que dentro de un caos, que sería por ejemplo la situación problemática en una familia, hay una homeostasis, hay un equilibrio. Entonces, si las personas empiezan a hacer cambios o la familia empieza a hacer cambios, uno de los temores más claros, y por eso hay tanta resistencia, es que se pierda ese equilibrio. Sale que las cosas dejen de funcionar e indudablemente esto es algo que no se está dispuesto a hacer. Quizá al principio pareciera que sí, porque obviamente se mueven cosas, pero una vez que volvemos nuevamente a acomodarlas de una forma más efectiva, donde el sistema funcione más eficientemente, entonces ya podemos ver un resultado completamente distinto. Eso es algo que tenemos que considerar. Indudablemente en el texto completo lo van a tener como con mayor claridad de lo que tendríamos que considerar. Bueno, espero que este video les haya sido de utilidad y nos vemos en la siguiente semana. Recuerden que cualquier duda o comentario estamos en la plataforma. Adiós.